Nos acompaña el día de hoy el equipo número 100, con la postura a favor, integrado por Cecilia Martín Tomé, con Francisco Toscano Rodríguez como orador número 2 y su auxiliar Javier Colmenar Seguro. En el equipo número 130, como el que sostiene la postura en contra, el orador número 1, Víctor Hugo Pérez Luis, y el orador número 2, Yarabuz Sánchez Páez. El jurado estará integrado por la jueza Guadalupe Barrera Nájera, que nos acompaña de la UNAM, la jueza Leonora Diana Gómez Arreglo, periodista independiente con amplia experiencia en temas de corrupción, y por último el juez Luis Fernando García Busaí, consultor de la consultora CANEC. Va a presidir el jurado la jueza Guadalupe Barrera Nájera. Les comento las siguientes reglas. Cada equipo tendrá un máximo de 15 minutos para exponer sus argumentos. Podrán distribuirlos libremente siempre y cuando se combinen 4 segmentos. En las primeras 3 intervenciones tendrá que intervenir un solo orador, mientras que en la última intervención podrá intervenir libremente y disponer su tiempo libremente, siempre y cuando se haya cumplido con la regla de 2 intervenciones por cada orador. Al final de sus intervenciones, si dejan más de 30 segundos en el reloj, serán penalizados en términos del reglamento de la competencia, así como también si se pasan del tiempo serán interrumpidos. Sin ninguna duda hasta ahora, ninguna duda de parte de los jueces, ¿estamos todos listos? ¿El tiempo está listo? Muy bien, tenemos comienzo a esta ronda de debates. Tiene el uso de la voz para sugerir la intervención y el equipo que sostiene la postura a favor. Gracias, moderador. El olvido o desprecio de los derechos humanos es la principal causa de las desgracias del poder público, así como de la corrupción de los gobiernos. Honorables jueces, ilustre representación de la postura contraria y público en general que nos acompaña. Al uso de la voz, Cecilia Martín Tomé, en compañía de Juan Francisco Toscano Godínez, comparecemos para argumentar y sostener que los actos de corrupción constituyen violaciones a los derechos humanos. Esto concatenado con los hechos del caso de la familia Manrique Amezcua, quienes se vieron violentados en su derecho a la alimentación, a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, así como la vulneración al interés superior del menor. Honorables jueces, solicito su venia para dar inicio a mi argumentación. Es evidente que los actos de corrupción constituyen violaciones a los derechos humanos. A este respecto, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en su informe número 58 al Consejo de Derechos Humanos, ha establecido que la corrupción atenta gravemente contra los derechos humanos. Asimismo, la relatora Christine Bonum, en sus informes sobre la corrupción, ha destacado que los actos de corrupción no permiten que los ciudadanos gocen de sus derechos humanos. Asimismo, afecta de forma desproporcional a los más vulnerables. Esto quiere decir que entre mayor vulnerabilidad existen mayores violaciones a los derechos humanos. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega contra el Estado mexicano, ha establecido que existen personas que por sus propias características pueden tener más de un estado de vulnerabilidad. Tal es el caso de la familia de Zoila de Vicente, quienes pertenecían a un grupo indígena. Asimismo, estaban en una condición de pobreza multidimensional. Por lo tanto, los actos de corrupción cometidos por Cedesol respecto al desvío de recursos en la Cruzada Nacional contra el Hambre constituyeron violaciones a sus derechos humanos. Por cuanto hace a la investigación del sitio web Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, se ha establecido que Cedesol recibió 555,000 millones de pesos, los cuales debían ser destinados a proporcionar alimentos a los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación destacó que simplemente el 7% de estos recursos llegaron a su destino, por lo cual se puede deducir que el 7% no cubre con las necesidades de los 400 municipios a los cuales iba dirigida la Cruzada Nacional contra el Hambre. Cabe destacar que este desvío de recursos violenta el principio de progresividad, como se ha establecido en el caso
Acevedo Buendía y otros contra Perú, asimismo como el Comité de DES en su observación general número 3 ha establecido que respecto a la progresividad de los derechos, los estados no pueden dar retroactividad a los mismos, salvo que medie una razón que sea de suficiente peso para hacer una retroactividad. Derivado de los hechos del caso, la familia de Zoila de Vicente en ningún momento recibió una justificación, ya que en un principio simplemente les dijeron que Cedesol tenía problemas con el transporte, así como con los proveedores de alimentos. Sin embargo, posteriormente la familia fue privada de los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde simplemente les dijeron que por ser los últimos en integrarse a dicha cruzada, tenían que limitarse. Estas justificaciones no son lo suficientemente fuertes para que pueda existir un principio de retroactividad. Ahora bien, la Auditoría Superior de la Federación, organismo que se encarga de ver en qué se gasta el recurso público, estableció que existieron actos de corrupción en Cedesol respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, estos actos han quedado en impunidad, toda vez que, derivado de los hechos del caso, no se ve en ningún momento que exista algún proceso contra los funcionarios que desviaron los recursos. Asimismo, respecto a la impunidad y la corrupción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en su resolución 1/17 que la impunidad no permite que las personas gocen de los derechos humanos, así como su relación con la corrupción hace que se quite la legitimidad del Estado y por lo tanto las personas no confíen en las instituciones. Por otro lado, cabe resaltar que si bien es cierto la Cruzada Nacional contra el Hambre tuvo una falla en su diseño, esto no es justificación para decir que no funcionó, ya que los recursos fueron destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y cabe destacar que como fue establecida como una estrategia y no como un programa presupuestario, era susceptible de modificaciones. El Coneval evaluó dicha cruzada y por lo tanto las modificaciones nunca van a ser en perjuicio de la cruzada, sino que en mayor beneficio y protección de sus beneficiarios. Es correcto. Tiene el uso de la voz para su primera intervención, el equipo que sostiene la postura de juez. La corrupción es un delito, pero no todo delito constituye violaciones a derechos humanos. Muy buenos días, honorables juezas y juez, compañeros de la contraparte, moderador y público en general. Mi nombre es Víctor Hugo Pérez Ruiz y junto a mi compañera Yara Luz Sánchez Baeza defenderemos la postura en contra del presente tópico, demostrando a lo largo del presente ejercicio de debate que efectivamente los actos de corrupción de ninguna manera constituyen violaciones a los derechos humanos. Mencionado lo anterior, es importante referir a autores como Morag Godwin y Sarah Rose Sender en su obra Vincular corrupción y derechos humanos, donde establecen que este vínculo es completamente estéril, pues el error más grande es el mismo en el que ha caído la contraparte, de mencionar a la corrupción como el único factor explicativo para el fracaso del desarrollo de un Estado. De igual forma, la contraparte señala que fue esta la razón de la falla de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo cual es completamente falso. Aunado a ello, existen autores como Brian Michael y Javi, que en su obra ¿Qué nos enseña Kosovo sobre el uso de la aplicación de leyes de derechos humanos para enjuiciar los actos de corrupción, señalan que la corrupción es sumamente compleja, de ahí que no se puede establecer un vínculo entre ambas vertientes, pues ellos lo clasifican únicamente como una práctica litigiosa en el ámbito penal. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que no existe instrumento internacional alguno sobre derechos humanos que mencione una existencia concreta de un vínculo de violación a derechos humanos a causa de la corrupción. Es por ello que es importante mencionar, y robusteciendo nuestra postura, que fue la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en el caso Serap versus Nigeria, que establece que específicamente la corrupción es un delito, pero de ninguna manera se le puede establecer como violación de derechos humanos. Bajo esta línea argumentativa, es importante referir el caso Yaquiaxa versus Paraguay, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
donde se establece que para poder imputar responsabilidad a un Estado por violaciones a derechos humanos es necesario demostrar un nexo de causalidad claro, concreto y preciso entre un hecho y la consecuencia. Es decir, es necesaria una relación de causa y efecto entre ambas vertientes, situación que es imposible demostrar en el presente caso, toda vez que la contraparte intenta referir y vincular la situación de la familia Manrique Amezcua con los supuestos actos de corrupción de la estafa maestra, por lo cual es importante referir que hasta el momento no existe sentencia alguna que avale la veracidad y la existencia de estos supuestos actos de peculado, toda vez que si ni siquiera podemos tener certeza en cuanto a un hecho, no podemos referir una consecuencia, ni mucho menos una violación a derechos humanos. Es por ello que es importante referir que la Cruzada Nacional contra el Hambre, tal y como nos dio la razón la contraparte, falló. Y efectivamente falló por falta de reglamentación y falta de una buena implementación al momento de planearlo. Esto encuentra su sustento con la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2015, donde establecen que específicamente la causa de la falla fue una falta de reglamentación. Es por ello que reiteramos que en el caso de la familia Manrique Amezcua, de ninguna manera la corrupción tuvo alguna incidencia en cuanto a sus derechos humanos, pues es importante recordar que la corrupción es un delito, pero no todo delito constituye violaciones a derechos humanos. Es cuando ¿Tiene uso de la voz para su segunda intervención en el equipo que sostiene la postura? Agradezco el uso de la voz, señor moderador. Honorables jueces, solicito de su venia para hacer uso de mi derecho a hablar. En primer punto, me gustaría señalar que mi contraparte ha hecho alusión que los actos de corrupción constituyen un delito. Sin embargo, ha dejado de lado de que estos actos no pueden encontrarse en un solo tipo penal. De lo contrario, estaríamos cayendo en otra violación a los derechos humanos, ya que en el caso contra Perú se ha estipulado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos la importancia de que los tipos penales tienen que ser precisos y no atender a generalidades. En el mismo sentido, tenemos que hacer alusión que los actos de corrupción son un tema complejo que tiene que abarcarse de diversas materias, que si bien pueden abordarse desde la materia administrativa, no tienen que dejar de lado a las víctimas. En este mismo sentido, lo ha resuelto la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en su resolución 1/18, al establecer que existe una situación generalizada de actos de corrupción, lo cual socava la democracia, afecta el Estado de Derecho y quita legitimidad al Estado. En ese sentido, las personas no pueden acceder a sus derechos humanos, así como tampoco pueden acceder a los recursos para poder hacer ejercicio de los mismos. Mi contraparte ha querido establecer que ningún instrumento en materia de derechos humanos ha señalado de manera expresa el vínculo con los actos de corrupción. En primer punto, tenemos que señalar que este tema es un tema relativamente nuevo, por lo cual los instrumentos, los organismos en materia de derechos humanos aún están haciendo análisis sobre los casos. ¿Puedo preguntar? No podría interrumpir. ¿Perdón? No puede interrumpir hasta el final. En el mismo sentido, tenemos que señalar que los organismos en materia de derechos humanos han hecho análisis a través de diversos derechos. Es decir, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en casos como Sajoyamacha en contra del Estado de Paraguay, ha estipulado cómo los actos de corrupción han ocasionado un perjuicio para que las personas no puedan acceder a sus derechos humanos. En segundo punto, tenemos que hacer alusión que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción emana de la Carta de Naciones Unidas, y es la misma Carta de Naciones Unidas quien contempla los derechos humanos. En este sentido, sí se encuentra un vínculo específico entre los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Del mismo modo, atendiendo a una interpretación, haciendo alusión al artículo 31 de la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tiene el objetivo de preservar tanto el interés económico como los derechos humanos de las personas, ya que ha sido estipulado también por la propia Corte Interamericana sobre Derechos Humanos que todas las personas tienen el derecho a acceder al desarrollo para poder hacer ejercicio de sus derechos humanos. También mi contraparte ha hecho alusión al caso Serap en contra de Nigeria, diciendo que esta Corte ha hecho mención de que los actos de corrupción constituyen un delito. Tenemos que mencionar, honorables jueces, que en el mismo caso se ha estipulado que no es necesariamente que se tenga que tener el objetivo de violentar los derechos humanos, sino que basta con que exista un resultado de menoscabo a los derechos. Y es el caso de la familia Manrique Amezcua, que si bien los funcionarios públicos tenían el objetivo de enriquecerse a sí mismos, ellos quitaron la oportunidad a la familia de acceder a los derechos fundamentales como a la salud, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Del mismo modo, tenemos que señalar que sí se acredita un vínculo existente entre los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos de la familia Manrique Amezcua.
atendiendo al estipulado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en el caso masacre del pueblo bello en contra de Colombia, al establecer la teoría del riesgo previsible, y esta se acreditará cuando el Estado pueda tener determinables a ciertas víctimas, que el Estado tenga conocimiento y que asimismo pudiera prevenir las violaciones a los derechos humanos. Primer punto, por cuanto hace a las víctimas determinables, la estrategia cruzada nacional contra el hambre estaba dirigida hacia las personas que se encontraban en situación de pobreza, situación que se encontraba acreditada en la familia Manrique Amezcua, quienes además se encontraban en una doble o triple situación de vulnerabilidad, en virtud de que eran pobres, de que eran provenientes de una comunidad indígena, que contaban con menores y que contaban con una mujer. También cabe mencionar que se ve acreditado el segundo elemento, ya que la Auditoría Superior de la Federación es quien ha proporcionado en sus informes cuáles fueron los desvíos de recursos y asimismo no hizo nada, creando un panorama de impunidad. En ese sentido, la resolución 1/17 de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha estipulado que la impunidad es una de las más grandes afectaciones a los derechos humanos. ¿Es cuánto? Nada más para recordarte al jurado, las preguntas no se pueden hacer en la fase de preguntas. Tiene el uso de la voz para su segunda intervención, el equipo que sostiene la postura de control. Se agradece por primera vez el uso de la voz en este ejercicio de debate. Este equipo respeta, mas no comparte las opiniones del equipo contrario, y no las compartimos por los siguientes puntos. En primera instancia, la contraparte ha señalado que los actos de corrupción repercutieron en los derechos humanos de la familia Manrique Amezcua. Sin embargo, esto es completamente falso, pues nos ha dado la razón desde su primera intervención, señalando que la Cruzada Nacional contra el Hambre contaba con una mala planificación. Es cierto, esta cruzada no contaba ni con un plan de acción establecido, ni con reglas de operación, las cuales son herramientas jurídicas completamente necesarias para la eficiencia y eficacia de toda estrategia social o política pública. En ese sentido, su ineficiencia es completamente independiente a los supuestos actos de corrupción que la contraparte ha querido señalar. En ese sentido, su argumentación va dirigida a la violación del principio de presunción de inocencia, el cual está establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos como una garantía judicial, y tal como lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso J versus Perú. Señalar a una persona como responsable sin que exista una prueba plena que vaya más allá de la duda razonable viola en definitiva el principio de presunción de inocencia, pues la contraparte toma por cierto hechos que ni siquiera han sido comprobados. Por lo tanto, si no podemos hablar de una acción que ha sido comprobada, mucho menos de la consecuencia, y en ningún momento de violaciones a los derechos humanos. Nos referimos a esto, ya que basa su argumentación en una noticia de Animal Político, la cual no podemos tener en cuenta su veracidad, pues al igual que esta, otros periódicos de carácter circulación nacional como es el Excelsior han publicado que esta se basa simplemente en una estrategia electoral para afectar a los funcionarios involucrados. Por lo tanto, si esto sigue en líneas de investigación, no se puede dar por hecho, y pues lo único que puede imputar responsabilidad sería una sentencia, la cual no existe en el caso en concreto. En ese sentido, la contraparte también mencionó que existe la violación al principio de progresividad. Sin embargo, esto es completamente erróneo, pues el amparo 1219/2015 establece puntualmente que el Estado simplemente tiene la obligación de crear las herramientas y medidas necesarias para que las personas tengan acceso a sus derechos, y se espera que ellos lo hagan mediante su esfuerzo y su trabajo. Por lo tanto, tener la idea de que el Estado tiene que dar gratuitamente los alimentos es completamente erróneo, pues así lo ha establecido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas junto al FAO, es un boletín informativo número 34. Del mismo modo, la contraparte señaló que la Auditoría Superior de la Federación indicó que el 7% del presupuesto de la Cruzada Nacional contra el Hambre no llegó a su destino. Sin embargo, lo ha mencionado sin fundamento alguno,
y por el contrario, son omisos en tener en cuenta que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe superior de la cuenta pública del año 2015, en la página 164, estableció puntualmente que el recorte de la Cruzada Nacional contra el Hambre es debido a la mala planificación. Por lo que le entra la duda a este equipo y quisiera dirigirle a la contraparte de qué informes habla, pregunto, al señalar que la Auditoría Superior de la Federación indicó este acto de corrupción. En ese sentido, nos dieron completamente la razón en decir que basta un resultado para imputar responsabilidad. Claro, el nexo causal es completamente fundamental, mismo que no se puede establecer en este acto en concreto, pues como mencionamos, esto es plenamente investigaciones y no se ha dado por hecho ni emitido ninguna sentencia que señale que ocurrieron estos actos de corrupción. Por lo tanto, en ningún momento podemos establecer que hubieron vulneraciones a los derechos humanos. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su tercera intervención el equipo que sostiene la postura a favor. Agradezco el uso de la voz, señor moderador, honorables jueces, con su venia del uso de mi derecho contraargumental. Mi contraparte ha querido demeritar la investigación de animal político. Esto claramente es muy grave, ya que estamos afectando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a compartir información. A este respecto, el caso Twist del Tribunal contra Eslovaquia, del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos, ha establecido el interés público para difundir información. En ese sentido, cuando una persona está atacando una investigación periodística, está violentando el derecho a acceder a la información y a poder difundirla. Del mismo modo, mi contraparte, al establecer de la estafa maestra, ha dejado de lado los datos que se han obtenido. Y es que a través de la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, se puede desprender que entre el año 2013 y 2017 se desviaron cerca de 2.000 millones de pesos. Esto es a través de diversas empresas fantasmas, que a su vez tuvieron una operación que estaba en total conocimiento de parte del Estado. En el mismo modo, ha querido decir que estamos violentando el principio de la presunción de inocencia, situación que es completamente errónea, ya que ha establecido un parámetro que claramente no es aplicable, ya que el caso J contra el Estado de Perú ha establecido esto cuando el órgano jurisdiccional realiza un procedimiento en materia penal. En este sentido, la investigación de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción no tiene un carácter jurisdiccional, sino que únicamente trata de difundir información, y que esta información en ningún momento violó el principio de presunción de inocencia, ya que se ha basado en datos precisos, a través de 517 solicitudes de información, en el que pudo comprobar que a través de 183 empresas investigadas y en 85 direcciones. En ese sentido, honorables jueces, esta información es de carácter público y cualquier persona puede acceder a ella. En ningún momento se está dirigiendo hacia una persona en particular, por lo cual el principio de presunción de inocencia queda salvo. En el mismo sentido, tenemos que señalar que la opinión consultiva OC 21/14 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos se ha estipulado que los estados, y me permito citar textual, deben empezar una investigación desde el momento en que tengan conocimiento de los hechos. Es decir, que a través de la investigación de Animal Político se constituye una noticia criminal en la cual el Estado tiene que actuar de manera inmediata, y no solo eso, sino que tiene que tratar de una perspectiva de derechos humanos, tal como lo ha mandado la resolución 1/18 de la Corte de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Y finalmente, el caso Itcher Bronstein contra el Estado de Perú ha mencionado que el Estado tiene una obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Esto, cuando se dan los actos de corrupción, el Estado mexicano, si tiene una actitud pasiva, es como si tuviera la actitud de violar los derechos humanos. Esto sustentado en el caso González y otras contra el Estado mexicano. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su tercera intervención el equipo que sostiene la postura de forma. Se agradece el uso de la voz en esta mi segunda intervención. El presente equipo respeta más no comparte los argumentos vertidos por el equipo contrario, y no los compartimos por las siguientes razones. En su primera intervención refiere que se vulnera el derecho humano a la salud. Sin embargo, durante 3 intervenciones han sido omisos de manifestar de qué manera se vulnera ese derecho. De igual forma, señalaron que existe impunidad, puesto a que hasta el momento no existe proceso alguno en contra de las supuestas personas que realizaron esos actos de peculado. Sin embargo, esto es completamente falso, puesto a que efectivamente el Estado mexicano se encuentra cumpliendo con su obligación de investigar, toda vez que ya existen carpetas de investigación para lo mismo. Sin embargo, no se pueden dar datos certeros en cuanto a esto, ya que son datos privados de la PGR.
De igual forma, la contraparte señala que fueron 555 millones de pesos que desvió la Sedesol. Sin embargo, son omisos de manifestar cuál es la fuente de esta información, toda vez que ni siquiera han mencionado de qué manera obtienen los recursos la Secretaría de Desarrollo Social para la Cruzada Nacional contra el Hambre. De igual forma, la contraparte menciona que se vulnera el derecho a la libertad de expresión cuando este equipo ha mencionado que su argumentación va en contra del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, les reiteramos que en ningún momento se ataca a la nota periodística, sino a la veracidad de los hechos de peculado que hasta el día de hoy no han sido demostrados. De igual forma, la contraparte nos ha dado completamente la razón al mencionar que una nota periodística no tiene carácter jurisdiccional, por lo que reiteramos nuestra postura, que es necesario que exista un nexo de causalidad claro y preciso para poder referir una violación a derechos humanos. Menciona de igual forma la contraparte que se vulnera el interés superior del menor de la familia Manrique Amezcua. Sin embargo, de nueva cuenta, durante 3 intervenciones han sido incapaces de referir de qué manera se vulneran sus derechos. Por el contrario, el presente equipo afirma que el Estado se encuentra cumpliendo en cuanto a los derechos de esta familia, toda vez que a los niños en ningún momento les ha negado el derecho a la educación o a la alimentación, pues cuenta incluso con programas y becas específicas para que los niños vayan a la escuela, para sus útiles escolares y para el transporte, por lo que se reitera que la corrupción no tiene ni una conexión con la familia Manrique Amezcua, puesto a que no existe un nexo de causalidad claro y preciso. Es cuando. Les recuerdo que para esta última intervención los equipos pueden responder libremente de su tiempo siempre y cuando se cumpla con la regla de 2 participaciones por cada orador. Tiene el uso de la voz para su cuarta y última intervención el equipo que sostiene la postura a favor. Gracias, moderador. Esta representación ha podido demostrar que los actos de corrupción cometidos por Sedesol concluyeron en las violaciones a los derechos humanos de la familia Manrique Amezcua, ya que los funcionarios públicos tenían conocimiento de quiénes iban a ser los afectados por el desvío de recursos. Mi contraparte ha querido desacreditar la información que hemos proporcionado. Sin embargo, esta deriva de la investigación del sitio web mexicano, del sitio web Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, los cuales nos dan un portal de acceso a la información, ya que los actos de corrupción han provocado que no se tenga confianza en las instituciones y por lo tanto, como se ha establecido en la resolución 1/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe una corrupción sistemática, la cual trae por consecuencia que no se puedan acceder a los recursos necesarios, ya que estos resultan ilusorios, toda vez que las instituciones están repletas de corrupción. Cabe destacar que en el caso de la Corte Interamericana Klaus Reyes contra Chile se ha establecido la importancia del acceso a la información, la cual fue proporcionada por el sitio web Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Es por ello y todo lo anterior que a lo largo de nuestras intervenciones hemos logrado establecer que los actos de corrupción constituyen violaciones a los derechos humanos. Es cuanto. Tiene el uso de la voz para su cuarta y última intervención el equipo que sostiene la postura en contra. Se agradece por última vez el uso de la voz. El presente equipo ha cumplido con su compromiso de demostrar que los actos de corrupción no constituyen violaciones de los derechos humanos, y mucho menos en el caso en concreto, pues como demostramos, existen motivos fácticos y compatibles, completamente independientes a los supuestos actos de corrupción, por los cuales se podrían dar vulneraciones a los derechos humanos. Del mismo modo, como mencionamos, la Corte Africana de Derechos Humanos ha indicado en el caso Será versus Nigeria que es necesario para imputar responsabilidad a un Estado por violaciones a los derechos humanos que exista un nexo causal claro y estrecho entre ambas vertientes, mismo que en ningún momento se ha podido establecer en el caso en concreto. Del mismo modo, la contraparte en ningún momento estableció con claridad dicho nexo causal e incluso fue omiso en responder nuestra pregunta hacia qué informe se refería sobre la Auditoría Superior de la Federación afirmando los actos de corrupción. Del mismo modo, intentaron desvirtuar nuestros argumentos con fundamentos carentes de motivación
y fundamentación, toda vez que centraron sus principales puntos en indicar que los actos de corrupción cometidos por la Sedesol en la Cruzada Nacional contra el Hambre violaron los derechos humanos de la familia Manrique Amezcua. Sin embargo, les demostramos que esto es completamente falso, ya que el recorte de la Cruzada Nacional contra el Hambre se debió a una mala planificación, pues no cuenta con reglas de operación o un plan de acción completamente establecido, lo cual es fundamental en toda estrategia social o política pública. En ese sentido, no se puede relacionar la acción con el resultado. De la misma forma, la contraparte señaló que la Auditoría Superior de la Federación indicó que el 7% de los recursos no fue dirigido solo fue dirigido a su objetivo. Sin embargo, lo explicó sin fundamento y le demostramos que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe superior de la cuenta pública del año 2015, en la página 164, estableció puntualmente que el recorte de la Cruzada Nacional contra el Hambre se debió a una mala planificación. Del mismo modo, basaron su argumentación en una nota periodística, la cual en ningún momento se puede asegurar su veracidad, pues igual que esta, otras notas periodísticas que también tienen relevancia han indicado que simplemente se trata de una estrategia electoral, pues solo una sentencia tiene el carácter de imputar responsabilidad, la misma que no ha sido emitida, pues el Estado cumple en investigar. Ahora bien, un ejercicio de debate no estaría completo sin una propuesta, y la nuestra es que se cree un instituto de evaluación de políticas públicas que trabaje en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación para poder analizar las estrategias sociales y políticas públicas desde su planificación y que éstas no se vean fracasadas debido a una mala planeación. Por lo tanto, hay que recordar que no existe nexo causal en el caso en concreto de la familia Manrique Amezcua, pues recordemos que la corrupción es un delito y no todo delito constituye a violaciones de los derechos humanos. Es cuanto. Toda vez que se han concluido las intervenciones de los equipos, pasamos a la fase de preguntas. Les recuerdo a los jueces que pueden hacer una pregunta a cada uno de los oradores. La primera pregunta será dirigida al orador número 1 del equipo favor y la segunda pregunta al orador número 2. De igual forma, serán las preguntas dirigidas al equipo que sostiene la postura en contra. Los equipos contarán hasta los 5 minutos para responder las preguntas que les hagan los jueces. En caso de que sobre tiempo, las siguientes preguntas podrán ser distribuidas en cualquiera de los oradores indistintamente. En caso de que haga falta más tiempo, los voy a interrumpir cuando su tiempo se agote y solicitaremos tanto a los jueces como al equipo contrario si podemos agregar más tiempo. De ser así, se le agregará el tiempo que se le haya agregado al equipo a favor o al equipo en contra. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Sí? Adelante, los jueces pueden preguntar. Para la oradora que inició con el equipo de la Nación a favor, quisiera preguntarle en qué sentido puede precisar cuál es el acto de la omisión del Estado de las autoridades y cuál es la violación concreta que provoca esa omisión, ese acto. Me permito ponerme de pie para darle contestación a su pregunta. Derivado de los actos de corrupción, se generan las violaciones a los derechos humanos en este caso concreto, ya que la Cruzada Nacional contra el Hambre fue implementada como una estrategia de desarrollo sobre los derechos sociales, lo cual permitiría que las personas tuvieran acceso a sus derechos. Por lo tanto, al momento de integrar la característica del principio de progresividad de los derechos humanos, el Estado no puede interrumpir este beneficio a menos que tenga una justificación que sea razonable. En este caso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que el Estado tiene que poner todos sus recursos para que las personas tengan acceso a este tipo de derechos.
Ahora bien, atendiendo al caso concreto, los funcionarios, al desviar el dinero que era destinado a áreas prioritarias, usaron su discrecionalidad de manera errónea, lo cual dejaron de cumplir con el deber de protección que tenía el objetivo de cumplir con lo establecido en el decreto por el cual se establece la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es por ello que derivó en afectación a la vida de la familia, ya que la Corte Interamericana ha establecido que la vida no simplemente, que la violación al derecho a la vida no es simplemente que los agentes del Estado no te priven de ella, sino que también consta de una vida digna. Y esto tiene estrecha relación con el derecho a la salud, toda vez que la OMS en su Carta Constitutiva ha establecido que el derecho a la salud no es simplemente estar exento de enfermedades, sino que tienes que tener un bienestar físico, un bienestar psíquico y un bienestar social. Por cuanto hace al bienestar físico, al privarlos de los alimentos, no pudieron acceder a la nutrición necesaria, por lo tanto se violenta su derecho a la vida. En cuanto hace al libre desarrollo de la personalidad, la familia tiene un proyecto de vida y al verse frustrado, tuvieron que tomar decisiones como sacar a sus hijos de la escuela y ponerlos a trabajar. Esto porque pasaron por momentos de angustia, lo cual constituye un trato cruel, inhumano, degradante, ya que se vieron afectados directamente en su integridad. La siguiente pregunta se dirige al anotador número 2. Tengo una pregunta se me hizo interesante el uso de las fuentes periodísticas utilizadas para avalar el argumento, ¿no?, del vínculo existente entre corrupción y violación de los derechos humanos. También la contraparte se me hizo interesante la manera como respondieron. ¿Por qué en la nota periodística tú no le dices más peso a la fuente de la cual se originaba la nota? Te digo por qué. Se publica ciertamente en el marco político, pero la fuente es el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces yo pienso que ahí es igual, no te preguntan, ¿no? Porque siento que te quedaste más en el tema del periódico, del portal, ¿no?, pero no profundizaste más en la validez que tiene la fuente, porque es consultable, es pública y es la que sustenta finalmente la nota. Entonces te pregunto yo, ¿qué piensas de este comentario que te hago? Que no es ni siquiera pregunta, pero... Sí, efectivamente, para hablar de la información de la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, como lo mencioné y lo pude mostrar en una de mis cartulinas, el Estado tenía conocimiento de los actos de corrupción. En ese sentido, es el único elemento necesario para establecer de violaciones a derechos humanos. En este caso tenemos que hacer alusión a que no estamos haciendo un ejercicio jurisdiccional en el que queramos establecer la completa responsabilidad del Estado, sino que basta con que establezcamos cuáles los datos o cuáles son la información o cuáles son los elementos que podrían constituir violaciones a derechos humanos. En ese sentido, logramos acreditar la teoría de la responsabilidad por el riesgo previsible del Estado, ya que al existir una fuente periodística, cualquiera, o a su vez, que podría también ser la Auditoría Superior de la Federación, tienen el mismo peso para acreditar que el Estado sí tenía conocimiento, porque otro de los elementos que establece el caso masacre de Pueblo Bello contra el Estado de Colombia no es solamente que el Estado tenga conocimiento, sino que debiera tener la obligación de tenerlo, y como lo mencioné también en el caso Ipsius, se ha estipulado que el Estado sí tiene que tener el conocimiento y que cuando tiene una nota periodística o tiene el conocimiento de una noticia criminal, tiene que iniciar ex oficio una investigación al respecto. De lo contrario, estaría violentando los derechos humanos. Una pregunta puede ser dirigida a cualquiera de los hermanos. ¿Qué tal que le hago las dos? ¿Puedo? Sí. ¿Cuáles son los delitos que están vinculados a actos de corrupción en el
Me permito dar contestación a su pregunta. El concepto corrupción abarca una serie de conductas que constituyen actos de corrupción. Existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la cual se le sugiere a los estados que a medida de su discrecionalidad puedan tipificar los delitos que a ellos les parezca que surge en cada contexto, ¿no? Atendiendo a las necesidades de su propia sociedad. Por lo tanto, existen conductas que son actos de corrupción, pero no constituyen delitos porque no están tipificados. Sin embargo, cuentan con los elementos de un acto de corrupción, ya que es el abuso de un poder encomendado en busca de un beneficio privado. Entonces, en la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción encontramos delitos como el soborno, el nepotismo, el clientelismo, la proporción de información privilegiada, así como otros más que los estados que ratificaron esta convención pueden adaptar a sus legislaciones internas. Claro, esto siempre es a discrecionalidad de los estados. Quedan 7 segundos, ya no hay ninguna pregunta para por favor. Se podría agregar en el caso de que no alcance a responder la pregunta, se agregaría el tiempo y el tiempo que sobrepasa se agregaría. Quería subrayar el riesgo de ser que no entiendo cuál es la obligación que tenía que cumplir el Estado, simplemente no es un algo que hay. Entonces, no está claro que está obligado el Estado a hacer frente a esta manera. Por otro lado, si no me tiene que contestar, me suena eso como responsabilidad. Una vez que el Estado tiene conocimiento de una situación que puede provocar un riesgo, entonces ¿dónde está el límite de la responsabilidad estatal de las cosas que pasan con consecuencias inmediatas de ese riesgo? Agradezco su pregunta. Bueno, en primer lugar tenemos que responder esta pregunta a la luz del principio del pacto sunt servanda. El tiempo concluido, estamos agregamos el tiempo. A la luz del principio del pacto sunt servanda y de las obligaciones contraídas por cada uno de los estados. En este caso, en el caso particular del Estado mexicano, se ha aplicado a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Para ejemplificar, tomaremos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1.1, el que establece obligaciones de respeto y de garantía. A este respecto, el Estado cometerá violaciones a derechos humanos. Perdón que interrumpa, pero no hay un derecho humano a no ser víctima de actos de corrupción, ¿no? Sí, considerando eso, ¿cuál es la obligación del Estado? la obligación del Estado es erradicar los actos de corrupción o cualquier tipo de actos que puedan tener un impacto o un menoscabo en el ejercicio de los derechos humanos, ya que efectivamente el acto de corrupción derivó en que la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre no tuviera los recursos suficientes para garantizar que todas las personas tuvieran acceso a esos derechos, como el derecho a la alimentación. En ese sentido, el acto de corrupción creó un menoscabo en la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre, y a su vez creó un menoscabo en el derecho a la salud y a la alimentación, al derecho a la vida, del cual después repercutió la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. Entonces, bueno, efectivamente, la obligación concreta del Estado, a través de la teoría del riesgo previsible, es atacar y erradicar cualquier situación que ponga en juego los derechos humanos. Es decir, no hablaremos de un derecho a no ser víctima de actos de corrupción, sino a no ser violentado por estos actos en tus derechos humanos. No habiendo más preguntas, pasamos ahora a las preguntas para el equipo en contra. El equipo en contra contará con las 5 minutos más 1 minuto 22 segundos que se les entregará. La primera pregunta será dirigida al orador número 1.
pie. Se agradece la pregunta, honorable señora jueza. En ese sentido, el Código Penal Federal sí establece delitos que tengan que ver con la corrupción, los cuales pueden ser peculado, concusión, también el enriquecimiento ilícito, cohecho, el tráfico de influencias. Sí existe en el tipos penales que hablen acerca de la corrupción. ¿La corrupción es considerada un delito público? Se agradece señora cuenta su pregunta. La corrupción en sí es la situación que se da, pero lo que se tipifica es la conducta que se realiza a raíz de esa situación, no en sí la corrupción. La siguiente pregunta está dirigida al presentador. Es interesante la argumentación de ustedes para desconectar el vínculo de corrupción y de los derechos humanos basadas en el argumento de que al no haber una planificación de la operación no había realmente una puntual, factual, etc. Son varias cosas, una incidencia para los derechos humanos. ¿Qué habría que tener sucedido para que ese vínculo existiera desde su punto de vista? Permiso para ponerme de pie. Se agradece su pregunta, señor juez. En efecto, este equipo argumentó que la mala planificación fue la que provocó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no existiera. Por lo tanto, se debió a que la mala planificación no fue intencional. En este caso, respondiendo a su pregunta, en otro sentido sería que la mala planificación haya sido intencional para que haya fracasado y por tanto cometido los actos de corrupción. Si esto hubiera sido de manera intencional, sí se podría existir un vínculo, pero como esta fue no intencional y se pudo haber derivado por diferentes factores, podría ser con una falta de capacitación de las personas en planear esta estrategia. Por lo tanto, no existe este vínculo entre ambas vertientes. Entonces no habría responsabilidad directa. Es correcto. Quedan 3 minutos 32 segundos, más 1 minuto 22 segundos. Si hay más preguntas. Sí. ¿Por qué el periodismo no puede ser veraz? Permiso para ponerme de pie. Se agradece la pregunta, honorable señora jueza. En ese sentido, el presente equipo en ningún momento ha referido a que el periodismo no sea veraz. Por el contrario, una disculpa si la argumentación tal vez no fue del todo clara. Nos referíamos a que específicamente no se puede establecer un hecho delictivo como 100% real y existente hasta que no exista una sentencia. En ningún momento el presente equipo ha atacado el periodismo o la investigación periodística, sino a la afirmación de la contraparte en cuanto a la existencia de un hecho delictivo. Está interesantísima esta discusión. Estoy imaginando un caso en donde un acto de corrupción puede incidir directamente en los derechos de una persona. Y se me ocurren cosas muy chiquitas, como que yo le doy dinero a un funcionario público para que haga algo que directamente afecta la situación jurídica de una persona. O sea, cosas muy pequeñitas, locales, podrían tener este nexo causal que les dicen. Pero ese argumento implica que la corrupción de gran escala, o sea, vaciar las arcas de un proyecto, de un programa público, como en su argumento ustedes no puede conectarse causalmente con la limitación del alcance de ese programa, pues nunca puede lograr los derechos humanos. Me parece, o sea, esta combinación me parece profundamente contradictoria. Me pueden ayudar a reconciliar estos dos escenarios. Permiso para ponerme. Se agradece su pregunta, señora jueza, aclarando en este momento la postura del presente equipo. Va dirigida en cuanto a que los actos de corrupción en estafa maestra no constituyeron una violación a derechos humanos, puesto a que la falla de la misma fue una mala implementación. En cuanto a la primera pregunta que usted nos menciona sobre si la corrupción puede generar, en el caso de que una persona le dé dinero a un funcionario público o a un juez para que sea de manera imparcial una sentencia, lo cierto es que estos son dos actos completamente diferentes.
El primero es el pago que se le otorga de manera privada al juez. Ese es el acto 1, que es el acto que realiza el particular hacia el funcionario público. Y muy diferente es la situación que el funcionario público, a raíz de recibir ese dinero, tome por iniciativa propia dar una sentencia de manera parcial. En ese sentido se advierte que no existe un nexo de causalidad, puesto que son dos hechos completamente distintos. Perdón, me dice que si yo le doy dinero al juez para que falle de cierta forma, el juez falla de cierta forma, no hay nexo causal. Se realiza la pregunta de nueva cuenta. Específicamente se reitera la respuesta que no existe, puesto que el juez tiene libre arbitrio de decidir si va a dar una sentencia parcial o no. Entendí. De los delitos que listaron, ninguno de estos se presentó en el tema del caso de la jugada contra la ley. Se realiza la pregunta, señora jueza. En ningún momento se presentó ninguno de estos delitos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, toda vez que la causa de su inoperatividad fue una mala implementación, y es por eso que no existió realmente algún delito de corrupción en el presente caso. No hay más preguntas, ahora 1 minuto 39, más o menos 22. Pues por convivir podemos es interesante, o sea, si mañana el fiscal listea o las esté a cargo de las carpetas ejerce acción penal en contra de un funcionario de la Cruzada contra el Hambre, ¿usted qué análisis? Permiso para poner aquí. Se agradece su pregunta, señora jueza. En este sentido, el equipo ha argumentado a base de que está en plena investigación. Bueno, también nosotros podemos. Sí, supongamos que se emitió una sentencia, ¿no? ¿A usted eso se refiere? No, solo dije que ejerce Que ejerce, perdón. acción penal. Ok, es importante establecer que la Cruzada Nacional contra el Hambre, como hemos mencionado a lo largo de nuestra intervención, se debió a la mala planificación. O sea, eso es lo que ustedes dicen, pero por eso añadamos el supuesto donde el fiscal ejerce acción penal contra el funcionario público a cargo de la persona. Bueno, pues respondiendo a su pregunta, el ejercicio de acción penal se puede dar es investigando y no dar sentencia en sí. Entonces eso no impacta en nada sobre el método. Como hemos mencionado, es una línea de investigación, pero la única que puede imputar responsabilidad sería que exista una sentencia emitida a base de estas investigaciones. Y si el órgano de control es una sanción administrativa de culpa. Si existe una sanción administrativa, puede ser considerado como un delito, pero no como violación a los derechos humanos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, habiendo concluido la ronda de preguntas, les pido amablemente al público presente y a los equipos concursales. De los argumentos a favor, es el equipo 100, los argumentos a favor. Bueno, una invitación a mejorar el orden lógico de los argumentos y también a mejorar detalles como dicción y la pronunciación de palabras, sobre todo aquellas que son claves para el debate, como corrupción, por ejemplo. También considero que pueden como preparar más las ideas base para estar repitiendo constantemente durante los discursos y así quede más anclado la idea medular de todas sus exposiciones. Eso es todo por mi parte. Puede ser indistinto, ¿verdad? O sea, Sí. Ya puede ser. Al segundo equipo con los argumentos, su expresión oral y corporal creo que
Laguna, que es el campeón de mi tierra en las semifinales, ¿no? Les deseo mucha suerte a los equipos, ¿verdad? En el caso del primer equipo, yo sí les pediría que mejorasen su lenguaje corporal, ¿no? Es decir, los contenidos se me hicieron muy sólidos, ¿verdad? Conocido con algunas cosas que comentó Leonor, ¿no? Pero sí trabajan más la parte corporal, ¿no? Que acuérdense que va aparejada a las palabras que uno emite, ¿no? Tiene que haber una relación muy directa entre ambas, ¿no? En el caso de ustedes, muchachos, que también han sido, como que dijo Leonor, ciertamente su tono de voz y la firmeza que tienen en sus comentarios, sus argumentos, es sólida, pero no por decir esto, puede ser un poco teatral. O sea, hay que encontrar un punto medio entre lo que ustedes hacían, que es muy sólido, pero lo que ustedes también hacían, ¿no? O sea, porque el alzar la voz crea presencia y firmeza en lo que se dice, pero no necesariamente, ¿verdad? Es sustantivamente importante para los jueces, ¿no? O sea, es muy importante encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Entre el lenguaje corporal, verbal y la manera como expresamos lo que nosotros pensamos. Gracias. Yo agradezco mucho a las personas que me invitaron para estar aquí. Hacer muy bien la información y muchas gracias. Tengo algunas observaciones muy sencillas. En primer lugar, para ambos equipos, el tema es muy jaronoso. Entonces, es muy importante que por una parte sean claras los límites de la argumento que están planteando, pero también sin o sea, mencionar, no conversar. Y creo que tienen mucha información y detalles que apuntan a que ustedes puedan plantear un argumento quizá más. Si ustedes ya pasaron la parte de terminar la competencia, los mejores avanzan. Entonces, pueden darse el libro de hacer un argumento más complejo. No quiero decir rebuscado, sino que pondere límites y y ese detalle también puede ayudar también a que sus posiciones se aclaren, ¿no? Me doy cuenta que cuando emplean para conclusiones contrarias la misma jurisdicción, entonces me ayudan a, por ejemplo, que me pongan muy bien un caso con derecho que se asocia directamente a estas. Me parece muy interesante